Capítulo 12. Correo a escala. Issei tartamudeó, reconociendo las similitudes con su propio balance breaker al instante, el peón pervertido temblando de aprensión cuando sintió que los ojos de la figura lo bañaban, solo para apretar los dientes con ira repentina cuando desvió la mirada con desdén, como si el peón fuera no merece su atención maldita sea. No sé por qué, pero hay algo en este tipo que me molesta. Solo es natural. Drake opinó, su tono cauteloso, como si él también estuviera agitado por la presencia del recién llegado. Ese hombre es tu polo opuesto. El que ejerce el poder de mi rival, el emperador del dragón blanco, Albion, el dragón que desaparece. Dragón que se desvanece, Albion, murmuró Issei, mirando a su enemigo predestinado con comprensible aprensión. ¿Y cómo podría no hacerlo cuando, por lo que parece, el tipo no solo había desbloqueado su Scale-Mail Balance Breaker, sino que claramente tenía poder más que suficiente para mantenerlo activo incluso mientras volaba, a diferencia de Issei, cuyo poder demoníaco era tan débil, incluso sacrificando todo su brazo izquierdo, solo le permitió usar el correo durante 10 segundos. Para empeorar las cosas, la única vez que lo había hecho había sido durante un juego de calificación no oficial, donde había reglas para evitar que cualquiera de los oponentes lastimara gravemente o matara al otro, y su oponente había sido un niño bonito engreído. En su propio ego. No existían tales reglas ahora, y si lo que Drake dijo sobre los dos portadores del dragón celestial era cierto, entonces él estaba aquí para pelear. En el mejor de los casos, solo uno de ellos se iría. En el peor de los casos, se acabarían entre ellos. En cualquier caso, el daño colateral a su entorno probablemente sería más parecido a los efectos secundarios del rey de los monstruos dando un paseo por el centro de Tokio que el daño ciertamente limitado que había sufrido la Academia Kuo. Retírate, Rias Gremory. El emperador dragón blanco ordenó, su tono no admitía discusión mientras descendía sobre ellos desde lo alto. No estoy aquí para buscar pelea, de hecho, mi objetivo original era traer a Cocabiel para interrogarlo, pero parece que llegué un poco tarde para eso. Así que los rumores son ciertos, murmuró Rias, su expresión sombría mientras continuaba arrodillada con la cabeza de Shirou en su regazo. Escuché que el dragón desaparecido se había puesto del lado de los ángeles caídos, así que Azazel realmente no autorizó este ataque. ¿Cómo si? El dragón blanco se burló. Por lo que puedo decir, solo se enteró de las actividades de Cocabiel mientras investigaba las acciones de la célula rebelde de Rainare. Issei se estremeció ante la mención del verdadero nombre de su primera novia. Si bien ha profesado interés en el Boosted Gear, en realidad ordenó a todas nuestras fuerzas que se mantengan alejadas de él por ahora, según mi pedido. Ya veo, señaló Rias, entrecerrando los ojos en comprensión. Me preguntaba por qué no hubo represalias después de su ejecución. Azazel no es del tipo que abandona a sus camaradas por ningún motivo. Creo que ambos podemos estar de acuerdo en que ir en contra de sus órdenes y asesinar deliberadamente a los usuarios de Sacred Gear en Devil Territory no son las acciones de un camarada. El emperador dragón blanco estuvo de acuerdo. Pero basta de eso por ahora, no parece que a tu amigo le quede mucho tiempo. Se arrodilló ante ellos, extendiendo su mano izquierda hacia el pecho de Shirou, las gemas incrustadas en la armadura blanca brillaban. Divide. Casi de inmediato, Issei sintió que la energía que salía del magus comatoso se desplomaba a la mitad de su intensidad. El peón pervertido miraba con asombro cómo la respiración de Shirou se estabilizaba, las cuchillas que se habían estado extendiendo sin parar retrocedían ligeramente, como si algo las estuviera retrayendo. Bajo la piel. El Sacred Gear de Albion es Divine Dividing. Drake le explicó a su estupefacto compañero. Le permite robar la mitad del poder de su oponente cada 10 segundos para agregarlo al suyo. Así que eso es lo que quisiste decir cuando dijiste que él era tu polo opuesto. Issei se dio cuenta, mirando dividido entre el alivio y la frustración mientras su rival destinado continuaba extrayendo el exceso de poder del cuerpo de Emilia, dando tiempo a la curación del crepúsculo de Asia para atender sus heridas. No te quedes ahí sentado, dragón rojo. El emperador del dragón blanco reprendió, su tono burlón cuando Issei saltó ante sus palabras. Al ritmo que va, se derrumbará antes de que termine el trabajo a menos que use su regalo para amplificar su poder. Lo iba a hacer sin que me lo dijeras, pendejo. Issei respondió, mirando al idiota con aire de suficiencia, que ni reconoció el insulto ni se movió en absoluto de su posición, el peón hirviendo en silencio mientras usaba la habilidad de su Boosted Gear por tercera vez esta noche. Boosted Gear. Regalo. Transfer.
Drake declaró, las mejillas de Asia se iluminaron cuando el poder del dragón galés se agregó al suyo, la luz de Twilight Teal'c aumentó hasta el punto de iluminar la noche que se había precipitado con la destrucción de la barrera como un sol naciente. Lentamente, casi a regañadientes, las hojas comenzaron a retirarse debajo de la piel, que lentamente se cosió a sí misma hasta que solo quedó carne pura e inmaculada donde varias puntas de espadas sangrientas alguna vez fueron perforadas. Su ritmo cardíaco se está estabilizando. Akeno suspiró, abriendo los ojos para sonreír tranquilizadoramente a los demás. Parece que él está limpio, por ahora, aunque solo para estar seguros, creo que sería mejor si recuperamos la sábana santa. Lo haré. Ofreció Zenobia, ganándose una mirada de sorpresa del grupo. Estoy acostumbrada a cuidar y manipular los cuerpos de los santos que regresan al Vaticano. Además, no creo que ustedes, demonios, puedan tocar una sábana santa en un primer momento. Lugar. Bueno, eso es ciertamente cierto. Rías admitió con tristeza, la heredera Gremory se desplomó hacia atrás aliviada junto con Issei Kiba, Akeno continuó agarrando la mano izquierda del fakir con la suya para ayudar a Zenobia a volver a envolver la sábana santa mientras Asia obstinadamente continuaba usando Twilight Teal'c, lágrimas de alivio manchándola. Mejillas, gracias por su ayuda, emperador del dragón blanco. No podría permitirle morir después de mostrarme algo tan interesante. El dragón blanco respondió, su tono divertido, bueno, eso y el hecho de que Azazel probablemente estaría enojado. Tal como está, es probable que me regañe por dejar que Cocabiel muerda el polvo. Traidor o no, todavía era un Kaido. ¿Por qué Azazel se preocuparía por la vida de un magus no afiliado? Rías exigió que los demonios y Zenobia se tensaran, los dos espadachines prepararon sus espadas mientras Issei se colocaba entre Asia y el dragón blanco. ¿Quieres decirme que buscaría venganza por la muerte de Cocabiel? Nada de ese tipo. El dragón blanco se burló. Mis órdenes eran traerlo con vida a él, a Cocabiel y a Fred Seilzen, aunque en el caso de los dos últimos podría decidir si llegaron ilesos. Se encogió de hombros. En cuanto a por qué, si tuviera que apostar es para que no tenga que volver a vivir de comida para llevar. Se burló de sus expresiones. Honestamente, por la forma en que habla sobre la cocina del chico, uno pensaría que es un padre cariñoso en lugar de su cuidador. Espera, ¿viven juntos? Issei gritó, los ojos de Zenobia se abrieron cuando de repente se dio cuenta de lo que había estado sintiendo desde el domicilio del fakir, su piel palideció por lo cerca que había estado de encontrarse con el líder de la facción Grigori. Pensé que Emilia ni siquiera sabía lo que eran los Kaidos. No lo hizo, no hasta que se topó con ustedes de todos modos. The White Dragon confirmó. En realidad, fue un poco divertido ver a Azazel jugar a ser humano para ayudarlo a adaptarse. Siempre tuvo debilidad por los perros callejeros. Rías parpadeó, sorprendida por el tono casi caprichoso del hombre con armadura, solo para jadear cuando, sin previo aviso, se agachó y agarró al farsante por la camisa, levantándolo sobre su hombro como un saco de papas a pesar del grito de protesta de Asia. Gracias por la ayuda, nos encargaremos desde aquí. Ofreció, elevándose al cielo, solo para hacer una pausa, girándose hacia la forma distante de Fred Seilzen. Casi me olvido de él, bueno, 2 de 3 no es tan malo. Oye, espera. Issei gritó, el peón pervertido fulminó con la mirada al guerrero de armadura blanca mientras casualmente los ignoraba a todos a favor de descender en picado para recoger la forma inconsciente de Fred. Maldita sea, escúchame. Entonces, ¿vas a ignorarme, dragón blanco? Gritó la voz de Drake, sorprendiendo a los demonios, ya que era la primera vez que lo escuchaban hablar más allá de gritar Ghost. Así que estabas despierto después de todo, dragón rojo. Una voz diferente sonó desde la figura de la armadura blanca, la misma voz que había gritado divide. Para cortar el poder proveniente del brazo a la mitad, las gemas azules en la armadura se iluminaron en respuesta. Ah, aunque para ser honesto, no esperaba encontrarme contigo tan pronto. Drake admitió, sonando resignado pero decidido a arrojar. Parece que has estado activo un poco más que yo. Siempre fuiste lento. Albion señaló despreocupadamente, como si comentara sobre el clima. Aún así, es de esperar. Los dos estamos destinados a pelear sin importar la edad. Oportunidades como esta no deberían ser una sorpresa. Como tú digas, dragón blanco. Drake estuvo de acuerdo sin rodeos, su tono tenía un sutil toque de burla. Sin embargo, ¿por qué, a pesar de saber eso, no puedo sentir ninguna hostilidad de tu parte? Como si fueras alguien para hablar.
Albion se burló, su anfitrión recogió a Fred por su cuello como un gato callejero. Tu sed de sangre es tan débil que pensé que todavía estabas dormido cuando te vi por primera vez. Por difícil que sea de creer, parece que ambos encontramos algo que nos interesa más que el combate. Drake admitió, su tono de burla incluso cuando Albion se burló. En cualquier caso, hasta que mi compañero alcance al tuyo, estoy bien dejando nuestra pelea en espera. Lo mismo para mí. Albion estuvo de acuerdo, ganándose un suspiro de los espectadores, ya que una pelea entre los dos dragones celestiales era lo último que alguien quería. Tener un asiento en primera fila para todavía hay muchas cosas sobre este mundo que aún no he experimentado. Yo vendré por tu cabeza más tarde. ¿Es justo, Drake? Suena divertido. Drake estuvo de acuerdo con un toque de diversión honesta, como si los dos hubieran acordado un partido amistoso en lugar de un duelo a muerte. Solo asegúrate de lavarte el cuello hasta entonces, Albion. Este chico no se quedará atrás por mucho tiempo. Espero que no. El anfitrión del dragón blanco se burló, mirando a Issei por encima de una hombrera blindada mientras le daba la espalda al peón. Hazte más fuerte, mi rival, de lo contrario, nuestro duelo destinado no será mucho que esperar. Y antes de que alguien pudiera hacer o decir algo para detenerlo, el emperador dragón blanco desapareció en un destello de luz en el cielo nocturno, dejando más preguntas que respuestas. Incluso cuando llegaron los refuerzos de Lucifer, los miembros del consejo estudiantil a la cabeza. Jugar. ¿Ahora somos libres? Shirou abrió los ojos. Eso, en sí mismo, no era algo que hubiera esperado volver a hacer, ya que incluso si de alguna manera lograra retener la capacidad física para hacerlo, debería haber perdido todo sentido de sí mismo. Por lo que sería más parecido a una pizarra en blanco o una máquina que se activa que un ser humano que se despierta. Tal era el destino que le esperaba por abusar del poder del brazo del arquero, el fantasma artificial, mientras que una poderosa carta de triunfo, todavía era un veneno demasiado mortal para tomarlo con moderación, simplemente abriéndose a él para practicar, lo que le costó preciosos segundos de descanso. El final de su vida. La primera vez que hizo a un lado el sudario contra Dark Berserker, su mente se había destrozado en algunos lugares y agrietado en otros. Había perdido toda sensibilidad en un lado de su cuerpo, y fue solo al permitir que el brazo se saliera de control que logró derribar al Servant corrupto, e incluso entonces necesitó que Ilia lo jalara hacia atrás. Desde el borde no recordaba lo que había visto durante ese breve momento antes de que Ilia literalmente arrastrara su mente de vuelta a su cuerpo, pero podía aventurar la suposición de que no se trataba de un vasto campo verde. No había hierba en la colina de las espadas. Ese mundo hermoso e imposible nunca fue pensado como algo más que un lugar donde el fuego y el hierro forjado se forjaban para reproducir el pináculo del acero. Si bien los campos ciertamente existían, eran campos de acero y polvo de hierro. El aire estaba tan denso con cenizas de hierro que casi oscurecía los grandes engranajes que bloqueaban el cielo. El campo ante él era frondoso y verde, cada brizna de hierba ondeaba suavemente con el viento bajo un cielo azul perfecto, iluminado por un sol dorado. Era un paraíso dado forma, un remanso de paz y tranquilidad, muy alejado de las luchas y fatigas del mundo que conocía. Su belleza supera toda definición y, sin embargo, conozco este lugar, se dio cuenta, mirando a la distancia con reverencia, sin siquiera molestarse en preguntarse cómo podía conocer esa escena, ya que claramente no era ningún lugar en el que hubiera estado antes. Este lugar es, Shirou. Se congeló, su corazón, que se sorprendió al descubrir que todavía latía, se atascó en su pecho ante el sonido de esa voz. La misma voz que, en una noche de luna, había jurado estar a su lado, derrotar a sus enemigos y dar su vida por él. La misma voz que había tratado de disuadirlo de pasar junto a ella. Su preocupación por su bienestar permaneció incluso después de haber sido contaminada por la inmundicia del Grial corrupto. La misma voz que él había silenciado para siempre, hundiendo una daga en su corazón tal como su propia gente la había apuñalado por la espalda todos esos años atrás. Ella estaba de pie frente a él, vestida con el mismo vestido azul que recordaba de esa primera noche, su diminuta figura, tan suave y femenina, pero poseída de una fuerza mayor de la que nadie podría imaginar, desprovista de la armadura con la que se había adornado, su largo cabello dorado, normalmente atado en una intrincada trenza, meciéndose suavemente con la brisa. Saber graznó, sus ojos se llenaron de lágrimas que pensó que había derramado hacía mucho tiempo mientras miraban las esmeraldas de ella. Su corazón se aceleró cuando ella le sonrió, a la vez de bienvenida y, sin embargo, extrañamente triste saber.
se apresuró a abrazarla, a sostenerla entre sus brazos, pero ella alargó una mano para detenerlo, sus dedos, tan delicados a pesar de la fuerza que sabía que poseían, descansando suavemente pero inamovibles contra su pecho. Lo siento, Shirou. Ella ofreció, su tono suave, cariñoso, sus ojos brillando, casi como si le doliera rechazarlo después de tanto tiempo. No perteneces aquí, aún no es tu momento. ¿Sableye? Shirou tartamudeó, parpadeando hacia el orgulloso rey de los caballeros confundido, solo para parpadear, sus ojos se agrandaron cuando sintió que algo lo alejaba de ella a pesar de no mover un músculo. Espera. No entiendo. Honestamente, suspiró otra voz, los ojos de Shirou se abrieron como platos cuando se vio víctima de una mirada familiar, esos ojos color aguamarina, enmarcados por un largo cabello negro recogido en coletas, divididos entre la exasperación y el cariño mientras ella también se acercaba para empujarlo hacia atrás. Para un tipo cuyo elemento es espada, realmente no eres tan listo, Emilia-kun. Él no puede evitarlo, Mee-san. Una tercera voz se rió, el corazón de Shirou se detuvo cuando una sonrisa cariñosa familiar una vez más adornó los rasgos de su amiga de la infancia mientras ella también ponía una mano sobre su corazón. Después de todo, es parte de su encanto. Rin y Sakura y graznó, mirando a la maestra de Archer que lo había tomado bajo su protección y a su hermana menor separada que lo había apoyado en silencio durante años a pesar de su propia situación. La última vez que los había visto, una Sakura rota y contaminada había estado agarrando los restos del cuerpo devastado de Rin contra su pecho, la hermana mayor había dado su vida para tratar de salvar a su hermano menor de la oscuridad que Zouken Matou le había impuesto. Alma. Al final, Shirou se vio obligado a cumplir su promesa a la heredera Tosaka y sacar a su amiga de la infancia de su miseria, dejándolos abrazados mientras él continuaba destruyendo el Gran Grial. No había rastro de la corrupción del Grial en la sonrisa de Sakura ahora, solo una extraña tristeza y determinación cuando se unió a su hermana y saber para evitar que avanzara hacia ellos. Todavía no es tu momento, senpai. Explicó suavemente, aunque sus ojos mostraban que quería abrazarlo. No te preocupes, te esperaremos. Sin embargo, no tomes eso como una excusa para correr de cabeza hacia el peligro. Rin interrumpió, su tono agudo, no admitiendo discusión mientras miraba a la pelirroja. Si mueres haciendo algo estúpido, te mataré yo misma. Vive, Shirou. Saber instó, su sonrisa amorosa mientras lo empujaba suavemente hacia atrás. Y Yasbiel no hubiera querido que tiraras tu vida por la borda. La mención de su hermana, de la hija biológica de Kiritsugu, golpeó el cerebro del Faker como un relámpago, sus ojos se abrieron de par en par mientras se lanzaba hacia adelante, solo para parpadear cuando, en lugar del campo empapado de oro, se encontró descansando en los 4. Cama con dosel en su habitación en la mansión de Azazel. Ah. ¿Estás despierto? Una voz jadeó, el falsificador se giró para encontrarse mirando los ojos azules sorprendidos de una niña, una estudiante de secundaria a menos que no entendiera bien su suposición, vestida con un uniforme escolar desconocido debajo de una capa elaborada con cuello de piel, un sombrero de bruja azul estereotípico encima de su cabeza. ¿Quién y? Shirou se preguntó, mirándola boquiabierto en estado de shock, no por el sombrero y la capa, ya que por lo poco que sabía, la mayoría de los magos tendían a ser anticuados sobre esas cosas y al menos logró quitarse la mirada, incluso si la hacía parecer como algo sacado de Harry Potter. No, lo que sorprendió al Faker fue el hecho de que, aparte de su edad, vestimenta y el color de sus ojos, las facciones de la chica se parecían mucho a las de Saber. ¿Está despierto, Bali? Gritó la chica por encima del hombro, atrayendo la atención de Shirou hacia la figura de cabello plateado apoyada contra la pared, vestida con una chaqueta de cuero negro de cuello alto sobre un cuello en nube verde oscuro y jeans color burdeos con chaparreras negras. Ahora bien, dale a Arthur mis saludos. El adolescente, Bali, ofreció, apartándose de la pared mientras la chica giraba sobre sus talones, ofreciéndole a Shirou una sonrisa alegre antes de invocar un círculo mágico y desaparecer en un destello de luz. Así que eres Emilia Shirou, señaló, el pelirrojo temblando mientras esos gélidos ojos azules recorrieron su forma con un aire de evaluación. Tengo que admitir que, cuando te vi por primera vez, no pude ver por qué Azazel estaba tan interesado en ti. Él sonrió con complicidad. Aunque después de ver lo que le hiciste a Cocabiel, sí, puedo ver por qué te alojó por tanto tiempo. Tu nombre es Bali, ¿verdad?
Shirou notó su expresión cautelosa mientras miraba con cautela al adolescente de cabello plateado que avanzaba y por el hecho de que conoces a Azazel y Cocabiel, probablemente seas un miembro de Grigori. Algo como eso. Valí admitió, con las manos en los bolsillos mientras se apoyaba contra el poste de la cama con una burla. Azazel me recogió hace unos años, no muy diferente a como lo hizo contigo en realidad. Se podría decir que el anciano tiene una debilidad por los perros callejeros, siempre que captan su interés. Ciertamente explica cómo un demonio de clase alta estaría en buenos términos con el líder de los Grigori. Shirou notó, Valí arqueando una ceja ante su declaración. Puedo decir por tu poder, no es tan diferente de un compañero de clase mío, aunque definitivamente eres más fuerte que él. Ahora había una subestimación si alguna vez hubo una, ya que comparar a Valí con Issei era como comparar al sol con un fósforo. Ni siquiera Rías o Akeno se acercaron a igualar el poder demoníaco que podía sentir que emanaba del adolescente, aunque Rías todavía se sentía más aterrador de los dos. ¿Te refieres al emperador dragón rojo? Valí dedujo, solo para burlarse de la mirada de confusión del farsante. Me refiero a Youdou Issei. Explicó. Él y yo estamos destinados a pelear algún día, pero no te preocupes, no me gusta meterme con los débiles. Miró al Faker, los ojos brillando con intriga. Después de todo, ¿por qué no dejar que la fruta madure en la vid mientras hay oponentes más interesantes disponibles? Shirou hizo una mueca, preparándose para invocar una lluvia de acero para ahuyentar a la figura, solo para que se burlara de la expresión del Magus. Te dije que te relajaras. Lo reprendió, agitando una mano con desdén. No arrastré tu trasero a la vida solo porque pareces que puedes manejarte solo. Se encogió de hombros con indiferencia. Además, Azazel se levantará en cualquier momento para interrogar a Fred. Miró hacia arriba cuando la puerta se abrió, admitiendo a un Azazel de aspecto demacrado, vestido, como de costumbre, con su kimono. Hablando del diablo, ¿derramó algo? Nada cohesivo que repetiría en compañía educada. Azazel admitió con un suspiro, rascándose la nuca. Kid estaba despotricando sobre ese caballero de Gremory en cualquier oportunidad que pudiera tener. Le sonrió débilmente a Shirou, quien enseñó sus rasgos a permanecer quietos. Es bueno ver que estás despierto, Shirou. Lo siento si te preocupé. El farsante suministró, Valí retrocedió para dejarlos hablar en relativa privacidad. Ofrezco mis condolencias por Cocabiel, pero no me disculparé por menospreciarlo. Tus condolencias son bienvenidas, pero tus disculpas son innecesarias. Azazel le aseguró con una sonrisa que bordeaba la tristeza. Supongo que tienes una buena cantidad de preguntas, ¿no realmente? Shirou descartó, ganándose una ceja arqueada de Valí y una mirada de sorpresa del gobernador general. Sabía que no eras humano cuando nos conocimos, pero como no entrometiste en mis antecedentes, pensé que era justo no hacerlo. Profundiza en el tuyo. Se encogió de hombros. Además, ya obtuve el resumen básico de las cosas de Citrisan el otro día, así que no es como si me estuvieras diciendo algo nuevo. Arruina mi diversión, ¿por qué no lo haces tú? Azazel murmuró, sus rasgos toscos completamente inadecuados para el puchero infantil que lucía cuando 12 alas negras emergieron de su espalda, el farsante incapaz de ocultar su asombro al verlas, a diferencia de las de Cocabiel, que le recordaban a las de un cuervo, cada una de las de Azazel. Las plumas eran como un abismo sin fin. ¿Y ahora qué? Preguntó el gobernador general, sacando al farsante de su ensoñación. Ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer? ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Shirou exigió, estremeciéndose cuando Azazel hizo un gesto hacia un calendario en la pared, uno de hueco grabado naturalmente, que mostraba que había estado fuera la mayor parte de la semana. ¿Kaichou me va a matar? ¿Quieres decir que tienes la intención de volver a la escuela? Valí demandó, sonando aturdido, aunque también intrigado, mientras miraba boquiabierto al pelirrojo. ¿Volver a pretender ser algo que no eres? No puedo hacer novillos muy bien después de que Azazel se tomó la molestia de inscribirme. Respondió Shirou, mirando su mano izquierda pensativamente. Además, no puedo depender de los demás para siempre. Tarde o temprano voy a tener que pararme sobre mis propios pies, y para hacer eso, necesito al menos graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, estás solo para la universidad. Azazel le advirtió tímidamente, sus ojos brillaban en la penumbra de la habitación. No me mires así. Es para ayudarte a ser más independiente. Eso, y tus cuotas escolares y registro aparentemente redujeron el presupuesto que Shema Zai estableció para pagar la basura que ordena en línea. Valí sonrió, Azazel hizo un puchero inútilmente ante las bromas del adolescente.
Oh, sí, hay alguien más que ha estado esperando para verte. Azazel recordó de repente, chasqueando los dedos antes de volverse hacia la puerta con su habitual sonrisa perezosa. Puedes entrar ahora. Disculpe, murmuró una voz familiar. Los ojos de Shirou se abrieron alarmados cuando Zenobia IV, exorcista de la iglesia y portadora de la espada sagrada, entró en la habitación con una bandeja de té. Sin embargo, en lugar de su presencia en la casa de Azazel, lo que alarmó a Shirou fue el atuendo de la niña, es decir, un traje de sirvienta francesa que de alguna manera acentuaba su figura más que su traje de batalla. Oh, estás despierto, Emilia-sama. El exorcista señaló, sacando al pelirrojo de su sorpresa al verla sonreírle aliviada. Gracias a Dios, estábamos empezando a pensar que nunca te despertarías. Zenobia-san, y tartamudeó el mago comprensiblemente desconcertado, sus rasgos se calentaron mientras hacía todo lo posible por mantener sus ojos fijos en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? La damita vino a llamar a nuestra puerta hace unos días. Azazel reveló, aceptando una taza de té de la bandeja ofrecida con una sonrisa. Parece que recientemente rompió todos los lazos con la Iglesia Católica debido a circunstancias atenuantes. Agitó una mano ante la mirada de alarma de Shirou. Ella realmente solo tenía la intención de ver cómo estabas antes de seguir adelante, pero no podía simplemente darle la espalda a uno de los lindos amiguitos de Shirou, así que como ella no tenía otro lugar a donde ir, la contraté como sirvienta interna para alegrar nuestro pequeño paraíso de solteros. No puedes hablar en serio. Shirou se atragantó, mirando a Bali en busca de confirmación, solo para que el demonio de cabello plateado rodara los ojos, claramente acostumbrado a tales payasadas. Pero, ¿qué hay de tu misión? No hay necesidad de preocuparse, Emilia-sama. Zenobia le aseguró, su tono confiado. Irina está devolviendo los núcleos de las espadas destruidas a las ramas de la iglesia. Ella se estremeció levemente ante la mención de su compañero. Puede llevar algo de tiempo, pero estoy segura de que podrán volver a forjarlas en espadas sagradas una vez más. Bueno, supongo que es un alivio, admitió Shirou, sinceramente aliviado de que, al menos, las espadas no se hubieran perdido para siempre. Si bien lo que la iglesia había hecho para crearlos podría ser atroz, las espadas en sí mismas se habían forjado con la intención expresa de proteger a la humanidad, y siempre que se les permitiera elegir a sus propios portadores, Shirou estaba seguro de que los descendientes de Caligurn no sufrirían ningún daño. Pero, ¿y tú, Zenobia-san? ¿Estás segura de que dejar la iglesia es lo que quieres? Sí. Zenobia confirmó, sin rastro de vacilación en su voz, aunque Shirou podía decir por sus ojos que la decisión le había costado desde que era una niña. No, desde el momento en que nací me criaron para dedicar mi vida a Dios. Para mí, no había mayor recompensa que servir a sus órdenes, y que ningún honor podría igualar al de dar mi vida por su causa. Deseché todo rastro de humanidad y género, para convertirme en un instrumento más eficiente de su divina voluntad. Hizo una mueca, abrazándose los codos a los costados. Puedes imaginar, por lo tanto, cómo se sintió saber que el Dios que tanto adoraba, el Dios por el que había sacrificado cualquier otra felicidad mundana para servir, no solo estaba muerto, sino que había murió siglos antes. Su lugar lo ocupó el arcángel Miguel, quien despiadadamente calificó de herejes a aquellos que aprendieron la verdad, independientemente de su devoción anterior. Shirou hizo una mueca, sabiendo muy bien lo que era que tu visión del mundo se hiciera añicos. Nunca hubiera imaginado que el amable y gentil Kiritsugu podría ser un asesino despiadado temido por todos. Nunca podría haber imaginado los horrores que Sakura se vio obligada a soportar. Nunca podría olvidar la vista de la pequeña forma de Ilia colapsando bajo una lluvia de hermosa muerte dorada, su hermano derribado por el rey de los héroes a pesar de todo lo que habían sacrificado. Pero luego escuché tus palabras. Zenobia continuó, tomando la mano de Faker sobresaltada entre las suyas. Te vino solo enfrentarte a la estrella caída de Dios, sino incluso denunciar la necesidad de que existan dioses o demonios. Azazel y Bali se animaron ante esto, los ojos del primero llenos de intriga y los del segundo con aprobación. Probaste que los humanos eran capaces de existir sin depender de los dioses, incluso demostraste que era posible superarlos. Zenobia continuó, su tono rayaba en la reverencia. En ese momento, me di cuenta de que todo el tiempo simplemente me había aferrado a mi fe como un niño con una manta, cuando todo el tiempo debería haber estado enfrentando el mundo con la frente en alto. Al final, cuando llegó el mandato de Lord Michael de exiliarme de la iglesia, lo tomé más como una bendición que como un castigo. Cuando el gobernador Azazel me ofreció un lugar para quedarme, pensé que no tenía nada que perder.
Los Grigori siempre han estado dispuestos a aceptar a cualquiera que las otras facciones hayan ahuyentado. Azazel admitió, mirando brevemente a Balí mientras bebía su sake. Aún así, solo puedo imaginar cómo esos viejos en el Vaticano están entrando en pánico ahora que han perdido a Durandal. Espera, ¿te llevaste a Durandal contigo? Shirou tartamudeó, mirando al exorcista con incredulidad. Sus ojos se abrieron cuando la empuñadura de la espada inigualable apareció en un destello de oro junto a su palma extendida. ¿No es eso como robar? ¿Cómo puede ser un robo cuando Durandal mismo me eligió para empuñarlo? Zenobia respondió con una burla, devolviendo la espada con un movimiento de su mano. Además, solo terminaría acumulando polvo si se lo devolviera, como espero que Destrucción lo haga una vez que Irina lo devuelva al Vaticano. Pero basta de mí, Emilia-sama, veamos cómo limpiarte. ¿Eh? Shirou tartamudeó, preguntándose si la había escuchado bien, solo para sonrojarse cuando el exorcista se inclinó, aparentemente sin importarle lo que esto le hizo a su escote ya abajo, y rápidamente comenzó a desabotonarse la ropa. Oí. Espera un minuto. No luches tanto, Emilia-sama. Lo reprendió, ignorando sus inútiles intentos de liberarse con su impresionante fuerza. No tienes nada que no haya visto antes. De hecho, lo he visto suficiente durante la última semana entre cambiarte y bañarte. Baños. Shirou gritó, su rostro sonrojándose tan rojo como su cabello mientras luchaba por mantener sus manos fuera de sus pantalones, mirando a los demás en busca de ayuda justo a tiempo para verlos salir a escondidas de la habitación, Azazel con una sonrisa de come mierda en su rostro. Cara mientras Balí simplemente le sonreía, el diablo colgó un cartel de no molestar en la manija de la puerta antes de cerrarla detrás de ellos. No. ¿Hay juventud? ¿Pasa algo, Issei-kun? Preguntó Kiba, el caballero Gremor, y miró al peón con preocupación mientras sus dos amigos humanos lo abucheaban fuera del escenario por cantar el tema principal de su anime favorito. Parecías un poco distraído al final. Ah, no es nada, Kiba. Issei le aseguró, su expresión era una mezcla de confusión y celos. Es solo que, no sé por qué, pero por una fracción de segundo sentí ganas de golpear a Emilia en la cara. Kiba hizo una mueca, entendiendo cómo se sentía el peón, ya que todos los miembros del Club de Investigación Oculta y el Consejo Estudiantil se habían visto afectados por la casi muerte y el aparente secuestro del Brownie de Kuo. Algunos de los miembros más excitables de la nobleza de Sona incluso habían considerado lanzar un intento de rescate hasta que la heredera de Cipri se puso firme. Apenas habían logrado sobrevivir contra Cocabiel, quien incluso actuando por su cuenta había logrado casi matar a Rías y su nobleza, sin mencionar el daño causado a los terrenos de la escuela. De ninguna manera iban a montar un asalto a la sede del gobernador general de los Grigori, quien aparentemente estaba aliado con el dragón emperador blanco, incluso si supieran dónde encontrarlo. Ni siquiera Sir Zetch-sama, el mismo Lucifer, podría autorizar tal ataque por temor a iniciar una nueva guerra entre las tres facciones, lo que habría frustrado el propósito de vencer a Cocabiel por completo. Especialmente no para un magus no afiliado, compañero de clase o no. Ese idiota, Issei murmuró, el peón pervertido bebiendo su bebida con un ceño irritado sonriendo así mientras se está muriendo. Siempre supe que había algo extraño en él. Sospecho que tiene algo que ver con la culpa del sobreviviente. Kiba opinó a sabiendas. Solo lo acepté el otro día, así que creo que puedo entender por qué sonrió como lo hizo. Durante años, Kiba se había preguntado si merecía haber sobrevivido cuando tantos habían muerto. Una vez que sus amigos lo confirmaron, sintió tal alegría que, sinceramente, no le habría importado morir en ese mismo momento, si no fuera por el asunto en cuestión. La sonrisa en el rostro de Emilia había sido de gratitud. No por salvarse, sino por permitirle salvarlos, para expiar su pecado de ser el único sobreviviente. Issei-kun. Kiba habló, su tono era serio mientras miraba al peón, quien hizo una pausa en su murmullo para mirar al solemne caballero. Solo quería decir gracias. Por todo lo que quiero decir. PSCH, ¿por qué demonios te estás poniendo sentimental? Issei se burló, sonriendo al caballero. Pero si realmente quieres agradecerme, entonces cantemos la próxima canción juntos. Le sonrió al caballero. Pero debo advertirte. Puedo cantar la introducción de Dragon Ball sin parar durante 24 horas. Kiba se rió entre dientes débilmente, los dos se levantaron una vez que les llegó el turno, pasaron el resto de la noche cantando, sin hacer caso de los rumores que pronto se extenderían por los pasillos de la Academia Kuo sobre la relación prohibida y vaporosa del príncipe de Kuo con el autoproclamado Harem King of the Perverted Trio.
No hace falta decir que, de una forma u otra, los tres miembros de dicho trío se encontraron golpeados sin sentido al día siguiente, aunque por alguna razón Kiba parecía más popular que nunca. Y con eso, el arco de Fake Excalibur llega a su fin. ¿Alguno de ustedes esperaba esto? ¿Alguien esperaba algo peor? ¿Mejor? No dude en hacérmelo saber en una revisión a continuación. A partir de aquí, pasaremos a las conversaciones de paz y los arcos de entrenamiento en el inframundo, en los que Shirou puede participar o no. Para que conste, no participará en ningún juego de calificación porque no me convertiré en un demonio. Dicho esto, todavía puede meterse en peleas, ya que los problemas siguen a Lord como los invasores que buscan batas para la cena. No espere una actualización por un tiempo ahora, esto fue solo para satisfacer su picazón por el momento y cerrar el arco. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a matar a un gigante, ¿estás listo, Siegward? Siegward. Que brilla el sol.